Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bendiciones. Acá estamos en Rumipal con todos los hermanos, en la casa de Felisa, nuestra hermana. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, hola, bendiciones. Hola. El cuerpo de Cristo presente. Se siente. Cristo está presente. Acá está Alicia, de Buenos Aires. Bendiciones. Los hermanos de Bahía, Córdoba, Bernal, Rosario. A ver si me olvido de alguien. San Juan. Tucumán. Acá está Tucumán. Posada. La plata vino también, La Plata, vamos, La Plata. No llegó, Bahía, Córdoba capital. Córdoba, capital. llegó Víctor todavía. Bueno, a punto de compartir de nuestro Señor. Sí, qué fuerte sale esto. Hasta correrle un poquito más, no puede, no puede. Bueno, no hay problema. Ahí. Acá nomás. Así, está más cerca. Sí, se me nota la panza acá. Bueno. Salta querida, la linda, salta la linda. El Alejandro, Daniel, el dueño de la casa ahí. Gracias hermano por recibirnos. Se siente el amor de Dios. Y bueno, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, ¿no? Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, tenemos el privilegio de reunirnos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, para que Él esté en medio nuestro, dirigiéndonos siempre como es tu voluntad, y así poder agradarte cada día más, a medida que caminamos con Él y en Él, para poder ser edificados en vos. Gracias a vos, Señor Jesucristo, por enseñarnos, exhortarnos, de acuerdo a tu voluntad, para poder servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y preferirnos los unos a los otros, según tu voluntad, porque para esto fue tu gran sacrificio, para esto te entregó nuestro Padre, y en tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a la palabra, Deuteronomio, capítulo 4, por favor. Siempre nuestro Padre, en su voluntad, quiso que Él, que le cree, tenga lo mejor de Él. Nunca quiso otra cosa. Pero para tener lo mejor, siempre el que le cree tiene una obligación. Desde tiempos antiguos siempre ocurrió esto, y en nuestro tiempo también, porque aunque estamos en la gracia, existen grandes mandamientos para nuestro beneficio, ¿no? Y el versículo 40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Nosotros también hemos recibido una herencia para siempre en nuestro Señor y con nuestro Señor, y siempre fue de acuerdo a la voluntad de Dios, que está basado en estos mandamientos, que nuestro Señor vino y los cumplió, ¿no? ¿Qué mandamientos específicamente? Hoy vamos a desarrollar este tema. Vamos a ir al versículo 15 ahí nomás, para ver algo de la palabra de Dios, un poquito, para nuestro deleite y gozo. 9:15, ¿no? 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire.
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos que no quieren creer en esa época. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Qué tremendo las promesas que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos tienen promesas como nosotros y siempre la voluntad de Dios fue que no tengan una imagen, algo que ellos quieran hacer con la intención de representar a Dios. Solamente sus mandamientos eran lo que les representaban. Hoy nosotros en nuestro día y tiempo tenemos nuestra imagen dada por Dios. Amén. Pasamos a Colosenses, por favor. Y esta enseñanza se llama compartir la imagen de Dios versus la imagen del diablo, a la que nosotros resistimos. Amén. Porque como el pueblo de Israel nos escogió Dios de antes de la fundación del mundo para que seamos su heredad. Y fíjense el gran versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 1.15, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La única imagen que debería anidar en nuestros corazones y representar a nuestro Padre. Porque Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él vino a ser el dueño y es el dueño de parte de Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y acá es donde nos detenemos nosotros a preguntarnos en nuestra vida de creyente, de cristiano, como lo debieron hacer los de Israel. ¿Tiene preeminencia Cristo en mi vida? Porque esta es la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios para nuestro día y tiempo, como fue el mandamiento de Dios para Israel en su tiempo. Que tenga preeminencia. Dios inició esto en Cristo y lo va a terminar en Cristo. Esto no va a terminar en Cristo. Vamos a estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Si nosotros queremos tener el privilegio, como tuvo Israel, de tener la plenitud de Dios, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, que sea preeminencia, ninguna otra imagen, nada más, ninguna otra representación, solamente Él con su cuerpo, nosotros. La estructura de Dios, creada por nuestro mismo Padre antes de la fundación del mundo. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nada puede reconciliarnos fuera de Cristo. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque no está Cristo. No tiene preeminencia. ¿Por qué hay tantas dogmas y tantos nombres y tantas imágenes? Porque Cristo no está preeminentemente en la vida de los que vienen a creer.
Debemos volver a Cristo porque esto es la voluntad de Dios. Ahora fíjense cómo lo hacemos. Juan capítulo 1, por favor. Porque esta es la voluntad de Dios. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Porque obviamente que en nuestros corazones nosotros cuidamos de no tener una imagen. ¿Cómo es que esta imagen de Cristo debe anidar en mi corazón? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjense este gran versículo 14. Y aquel verbo, logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria del Padre, dice otras versiones. Lleno de gracia y de verdad. Toda esta palabra, el logo de Dios, vino a ser representada por nuestro Señor Jesucristo. Y es representada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Hoy nosotros estamos ausentes de Él, pero Él no está ausente de nosotros. La palabra de Dios representa a Cristo porque Él es la palabra de Dios hecha carne. El logo, su voluntad, la imagen que nosotros debemos anidar. Ninguna otra. Esa palabra que dice ahí en el versículo 1, en el principio era el logo, su palabra, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este logo, esta palabra, esta imagen se hizo carne, y está representada en esta bella escritura que hoy tenemos disponible. Debemos volver a la Biblia, a enfocarnos en leer la Biblia, a estudiar la Biblia, porque ella es la que tiene y contiene la imagen del Dios invisible, a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, por favor. No, perdón. Sí, segunda de Corintios 4. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros, como muchos hacen, otras imágenes mismo, sino a Jesucristo como Señor. Él es el dueño, la imagen. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La predicación no es solo para que el Señor sea para salvación, sino para servir. La imagen vino a mostrarnos cómo servir y ser verdaderos servidores de Cristo para agradar a Dios. Porque esto es la voluntad de Dios y tenemos que entender esto, que esto es lo que Dios instituyó para que le agrademos nosotros. Ninguna otra cosa agrada a Dios, sino valorar lo que Él hizo en Cristo en nosotros. Esta gracia que recibimos fue por medio de nuestro Señor y no la recibimos por medio de otra cosa. Sea donde fuera que la recibamos o que lo hubiéramos recibido, nuestro Señor nos trajo a Él nuevamente para limpiarnos de todas estas cosas y ser santo como Él es santo, ¿no? Predicar a Cristo y a nosotros como siervos de vosotros es lo que Cristo nos enseñó, es lo que la palabra nos enseña. No es únicamente para salvación. Esta imagen tiene toda la plenitud de Dios, el poder de Dios. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver clave de cómo Él nos enseñó a servir en medio de esta lluvia acá en Córdoba, bendita. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. De siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Humilde a Cristo, asociándonos con los humildes, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la voluntad de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es para la gloria de Dios, no para otra cosa. Cualquier otra imagen representa otra gloria, busca otra gloria. El cristiano que quiere amar a Dios debe tener a Cristo para la gloria de Dios, porque en Él fueron hechas las promesas para nosotros. Debemos permanecer en Cristo, Hebreos 12, para ir concluyendo. Así nuestro hermano Carlos nos sigue compartiendo la palabra. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta fe que nosotros vivimos es nuestro mismo Señor. No hay una fe fuera de Jesucristo. Él es el autor, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y no se sentó a descansar, hermano. Se sentó a hacer la mano derecha de Dios. Ese es el orientalismo. Se sentó a hacer cabeza. Y se sentó a hacer cabeza de la iglesia, de nosotros, a quienes sustenta y cuida, a quienes afirma y guarda. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y cada vez que promueve a Cristo, vas a sufrir oprobio. Esta es la imagen de Dios. Él es el único en donde está la gloria de Dios. Así que nuestro ánimo no tiene que cansarse, porque esta es la imagen que nosotros debemos guardar en nuestros corazones, como guardaban los israelitas los mandamientos de Dios en sus corazones, para no ser corrompidos. Amén. Amén, gloria a Dios. Acá le dejo con el hermano Carlos. ¿Acaso no? Porque no tiene la computadora. ¿Estamos acá? ¿Está que? Buenas tardes. Queríamos hacer esto para que los hermanos que no pudieron venir pudieran estar con nosotros, porque la verdad que nos gustaría juntarnos con todos, y estamos juntos con todos. Voy a agarrar el machete, espera un segundito. Esta es la netbook que funciona sin electricidad. La netbook de papel. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 del 10 al 14, 1 Corintios 1 del 10 al 14. Hoy la idea es que cada uno que tenga algo en el corazón lo comparta, por eso van a ser breves las... Yo voy a hacer todo lo posible, en general me sale mal, ya lo saben, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ya ni empieza. No nos extraña ni la lluvia ni los truenos, ¿cierto? Sí, revolución en el cielo. Es una cuestión de familia, ¿no? Sí. Es una cuestión de familia. Siempre las tormentas han molestado al que predica el Evangelio. Primera de Corintios 1 del 10 al 14. Ya tenemos unos viejitos. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, como verán, el ánimo de Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu, era que los creyentes no tuvieran división. Ahora, no cualquier tipo de división, porque hay muchas divisiones entre cristianos y algunas son bíblicas. Por ejemplo, la división entre creyentes aprobados y desaprobados es bíblica, la habrán leído. No me quiero extender demasiado, por eso no vamos a ver sobre eso. Pero hay algunas divisiones que son bíblicas, ¿cierto? Cuando hay un creyente que está desaprobado en su andar y uno que está aprobado, ahí hay una división. Pero no es un conflicto entre ellos, es una distinción. Pero aquí Pablo se está refiriendo a una división específica y se está refiriendo no a tener a pensar una misma cosa sobre todas las cosas, ¿cierto? Muchas veces se ha enseñado, entiendo que con malos propósitos, que aquí refiere a tener una misma doctrina en todo, lo que diríamos hoy, una misma teología. Todos pensemos lo mismo sobre todos los versículos. Y esto no es cierto, no es lo que la Biblia dice aquí. Pablo no está preocupado porque todos pensemos lo mismo sobre todos los versículos. Bueno, en esa época, a decir verdad, ni siquiera existían los versículos. Sino que por el contexto podemos ver que la preocupación de Pablo era que no existiera un tipo de pensamiento en el cual las personas dijeran: yo soy de este, yo soy de aquel. El verbo griego, utilizado aquí en soy o no soy, también puede significar estoy o no estoy. Es el mismo verbo, eimi, si no me equivoco. Entonces, podríamos traducir también: yo estoy con este, yo estoy con el otro. Y es una frase muy común entre cristianos. Yo estoy con tal, yo estoy con tal. Bueno, ese tipo de pensamiento divisorio es el que Pablo dice en el nombre de Jesucristo, el que ruega, exhorta para Caleo, que no exista entre cristianos. Es decir, si nosotros aplicamos este principio bíblico, no deberíamos decir ni pensar: yo estoy con este, yo estoy con el otro. ¿Cierto? Esto es lo que aquí Pablo está diciendo. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 21 al 23. Pablo sigue desarrollando este pensamiento. Reitero, el problema no es que se tenga que tener un mismo pensamiento teológico, sino que las personas no digan: yo soy de este o soy de aquel, o yo estoy con este y estoy con aquel. 1 Corintios 3, 21 al 23 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, ¿qué es gloriarse en los hombres? La palabra gloria significa poder manifestado. Siempre para que haya gloria tiene que haber un poder que sea evidente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos, supónganse, si una persona tiene poder adquisitivo, ¿cuál es la gloria de esa persona? Bueno, sus propiedades, podemos verlas, ¿cierto? Dice: no, mira, ahí tiene tal auto, tiene 10 casas, 10 campos. Entonces esa es la gloria de ese poder adquisitivo. La gloria de Dios, ¿cuándo la vemos? Bueno, por ejemplo, la vemos aquí en la creación. Es el poder en manifestación, el poder visible. ¿Está bien? Eso significa la palabra gloria, que literalmente significa brillo. Es el brillo que nos muestra una fuente que no vemos porque es invisible. Bueno, entonces dice: ninguno se gloríe en los hombres, es decir, ninguno esté pensando en el poder de los hombres. Muchas veces nos encandilamos con la capacidad para hablar o expresar de personas, o la capacidad de estudio de la Biblia de personas, y no debería ser así, porque aunque haya personas, y agradecemos a Dios que haya personas que estudien la Biblia y nos puedan compartir principios bíblicos, nosotros no deberíamos gloriar en eso, o no debería ser una referencia para nuestra mentalidad, porque nosotros debemos gloriarnos en Cristo, porque Cristo es de Dios, como decía Norberto recién, ¿cierto? Es un estilo de pensamiento que debemos erradicar de nuestra mente. Primera de Corintios, aquí un poquito más atrás, 3 del 1 al 9, el otro día Alicia comentaba sobre este versículo, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí no es una pregunta, esto es una interrogación. Es decir, es una manera de decir cosas en forma interrogativa. Si nosotros lo entendemos literalmente, dice, son carnales. Eso es lo que está viendo acá, son carnales. O somos carnales y hacemos esto. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ven? Entonces no hay gloria de hombres, porque el que planta no es nada, y el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo acá? Que edifiquemos el reino de Dios. Los cristianos venimos de unos 1700 años de edificar teología. Estamos muy preocupados, y creo que esto es algo que nos debe haber pasado a todos, probablemente nos pase, que creemos que algo importante para nuestra vida es tener un nuevo descubrimiento bíblico. Encontrar en la Biblia algo que no conozco que pueda cambiar mi vida. Y eso es una enorme trampa del diablo. Esa es una enorme trampa del diablo. Porque en realidad los descubrimientos más básicos de la palabra que nos mantienen en Cristo son sencillos. Es cierto que a veces nos gozamos en determinadas cuestiones que nos muestran lo profunda y bella que es la palabra de Dios. Pero nunca, ninguna de esas cuestiones rebuscadas que podemos encontrar en la palabra, difíciles, son las que son necesarias para vivir en Cristo. Porque si no, Cristo hubiera sido como Señor injusto, porque solamente los que tienen mucho conocimiento podrían vivir una vida poderosa, una vida de amor, una vida de fe y recibir en oración. Entonces, nos cansamos de hacer y recibir clases y clases y clases y clases, cuando los principios básicos bíblicos son los necesarios y son suficientes. Amén. La iglesia del primer siglo tenía unos pocos principios básicos, y con esos principios básicos vivían perfectamente bien en Cristo. El que quería, vivía bien. Y nosotros debemos tomar y ordenar esta cuestión. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es edificar más y estudiar menos. Yo sé que hay muchos que le molesta y le va a resultar chocante. Va a decir, Carlos dijo que no hay que estudiar la palabra de Dios. Yo creo que el cristianismo tendría que dejar de estudiar tanto y edificar más lo que ya sabe. Porque si nosotros seguimos estudiando, en vez de amar a Dios, estamos amando el conocimiento. Entonces, el punto no es recibir solamente para obtener conocimiento, sino recibir lo que uno pueda aplicar. ¿Cuánto podemos aplicar en nuestra vida? Ahora bien, si nosotros edificamos, nos debemos apartar de esta carnalidad. Ahora, la palabra de Dios nos dice que somos carnales si decimos yo estoy con este, yo estoy con aquel. Bueno, ¿qué impacto tiene eso? O sea, ¿por qué la palabra de Dios nos da esa información? Bueno, nosotros sabemos por Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas. Si me excedo en el tiempo me tira con un vaso, con algo, no hay problema. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, concretamente, lo voy a decir para mis amigos de las organizaciones religiosas. La carnalidad de dividir a los cristianos es opuesta al espíritu. Las organizaciones religiosas trabajan contra el espíritu de Dios. Porque es una carnalidad, lo dice la propia palabra. Todo aquel que se erija en alguien a quien seguir está trabajando contra el espíritu de Dios. Es así de sencillo, porque la carne trabaja contra el espíritu de Dios. No hay ninguna posibilidad que una carnalidad sea a favor del espíritu de Dios. Entonces, el líder puede hablar muy lindo, la declaración de principio de una organización religiosa puede ser muy linda, pero la palabra de Dios dice que esa carnalidad trabaja contra el espíritu. Y no hay vuelta de hoja. Es sencillo. Carne y espíritu se oponen. Ahora bien, a esto se agrega un problema mayor. Un problema mayor que es de respeto a nuestro Dios. Miren, lo tengo en el bolsillo el versículo, lo voy a buscar. Dice Efesios 3:14. Efesios 3:14.
Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, toda familia toma nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Cierto? Entonces Él llamó a los ángeles ángeles, a los humanos humanos, y así sucesivamente. Y Él a la iglesia la llamó iglesia y la llamó cuerpo de Cristo. Pero algunos pretenden que la iglesia, en vez de tomar nombre de Dios, tome sus nombres. Fíjense que claro que no. Dice claramente, toda familia toma nombre de Dios. Sin embargo, la familia de Cristo, la iglesia, a veces toma nombre de los hombres y le ponen tal organización, no quiero nombrar ninguna, pues oféndanse todas tranquilas, no hay ningún problema. Entonces dice, yo soy de la asociación tal, pero dice, hermano, dice que la familia toma nombre de Dios, no nombre humano. Entonces a la familia de Dios, a esta gran familia, Dios le ha dado su nombre. Cuerpo de Cristo, iglesia de Dios, y no debería ninguno tener ningún otro nombre que el que Dios le ha dado. Entonces, necesitamos volver al principio bíblico por el cual la iglesia solamente tiene el nombre o los nombres que Dios le ha dado y ningún otro nombre, lo cual también constituye una carnalidad. Entonces, el dilema del cristiano hoy es, ¿vamos a seguir edificando conocimiento? ¿Vamos a seguir construyendo tomos y tomos y tomos de conocimiento bíblico o vamos a edificar la iglesia? Si los cristianos dejamos de creer que la solución espiritual de nuestra vida es adquirir más conocimiento y comprendemos que la solución espiritual de nuestra vida es edificar iglesias locales, que es a lo que nos envió el Señor, radicalmente va a cambiar la realidad de la iglesia. Nosotros deberíamos, en vez de empezar cada día diciendo a ver qué nuevo conocimiento puedo adquirir, viendo cómo voy a edificar mi iglesia local. Esa es la actitud correcta. Esta es la actitud que tenían los cristianos en el primer siglo. Ningún cristiano en el primer siglo pensaba, ¿qué clase voy a tomar esta semana? ¿Qué libro nuevo voy a leer esta semana? No era un pensamiento presente, por la sencilla razón que el desarrollo doctrinal o teórico era mucho menor. Sin embargo, la iglesia era sustentada con poder. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ver la voluntad de Dios y no a ver la voluntad teológica, vamos a encontrar soluciones a los problemas espirituales, no solo los personales, sino los de la iglesia. Pero pasará por nuestro arrepentimiento, por nuestra renovación mental, el asumir que no podemos seguir poniéndoles nombres a una familia que Dios ya le puso nombre. Ahora, carne y espíritu se oponen, ¿está bien? Entonces nosotros vimos que la carnalidad de dividir al cuerpo se opone al espíritu. Por eso digo yo que en función de lo que dice Gálatas, quien construye una organización religiosa se opone al espíritu. Es claro, ¿cierto? Es claro. Por supuesto que es un fenómeno extendido. ¿Cierto? Por supuesto que es un fenómeno extendido, pero que un fenómeno esté extendido no lo hace bueno. Sigue siendo malísimo que esté extendido. Hay otras cosas, la droga, ¿cierto? Que hace mucho menos daño que las organizaciones religiosas, ¿eh? Le aclaro, no, está extendida y no por eso nosotros vamos a decir que las drogas son buenas, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora, si la carne se opone al espíritu, también nos dice la Escritura que el espíritu se opone a la carne. Entonces, si la división del cuerpo de Cristo en distintas facciones es opuesta a la carne, ¿qué hace el espíritu? Según Gálatas 5:22 y cercanías. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Si nosotros seguimos el espíritu vamos a tener una actitud opuesta, necesariamente. Si nosotros seguimos al espíritu no podemos decir, bueno, no sé, cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el espíritu se opone a la carne. Entonces, si constituir divisiones en el cuerpo de Cristo es una carnalidad, cualquier creyente que siga el espíritu va a tener una actitud opuesta. Entonces tal vez llegó el tiempo de tomar las riendas de nuestra vida espiritual y hacer lo que hace el espíritu, que es oponerse a la carne. Y tener una actitud pública, manifiesta, diciendo nosotros no queremos más divisiones. Y por último, no hay que confundir la unidad del cuerpo de Cristo con el ecumenismo, ¿cierto? El ecumenismo es la unidad de las personas respetando la mentira, ¿cierto? Entonces, en función de eso se plantea, cualquier adorador de cualquier Dios se une con cualquier adorador, ¿cierto? Eso tampoco glorifica a Jesucristo. Hay principios básicos del Evangelio, por ejemplo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que deben ser sostenidos. Pero tenemos suficientes herramientas para la unidad.
Esto demuestra que tenemos suficientes herramientas para dominar. Ahora, debemos trabajar por el espíritu. Tenemos que salir a decirle a nuestros hermanos que están presos en esas organizaciones carnales, salgan de esas organizaciones carnales. No tenemos otra alternativa, si no, no estamos interpretando lo que hace el espíritu. Bueno, no sé quién quiere compartir algo más, yo le agradezco el ratito. Gloria a Dios. Ver. Ahí viene el hermano Fernando a cerrar. Todo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Sentate para que te vea. Bueno, yo soy un poco, aparte de ser un desastre, soy desestructurado. Acá está mi enseñanza. Biblia. Acá está. Sí. Escucho. Básicamente, con Carlos tenemos, siempre compartimos lo mismo. Yo no sé cómo funciona esto, pero tenía básicamente lo mismo que decir de Carlos. Así que solamente voy a agregar un par de cosas porque no quiero estar sentado. Gracias. La verdad que no veo nada. Corintios. ¿Corintios? Sí, los mismos versículos que tocó Carlos. Primera de Corintios 1. Vamos a Primera de Corintios 1. Porque pareciera que... Pareciera que estos corintios eran un desastre todos, ¿no? Porque estaban divididos. Bueno, acá yo de tanto leerlo, me di cuenta que en los corintios había dos grupos. Si leemos Primera de Corintios 1, al final, bueno, dice, ¿no es cierto?, que habían sido... Bueno, igualmente el capítulo 1 habla, ¿no es cierto?, de la división de esta gente. Algunos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo. Yo no creo que en el corazón de Pablo, por supuesto, ni en el de Apolo, ni en el de Pedro, en el corazón de ellos era dividirlo a los corintios, sino que los mismos corintios, en su carnalidad, que así más lo llama Pablo, hacía que eligieran a un líder, o le gustaba como enseñaba Pedro, o le gustaba como enseñaba Pablo, o le gustaba como enseñaba Pablo. Bueno, ese era un grupito de Corintios, pero había otro grupo que decía: yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Qué decimos hoy nosotros? ¿Que somos de quién? Amén. De Cristo. Bueno, había entre los corintios unos que decían: yo soy de Cristo. En 1 Corintios 2, 1, acá lo muestra Pablo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ven? No mucho estudio de la palabra. No fue con eso. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue a persuadir a nadie Pablo para llevárselo con él. Dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Así fue Pablo a los corintios, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Sin embargo, dice,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice. Acá está el otro grupo. Estaban los muchachos estos, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pero había otros que habían alcanzado madurez, dice Pablo. ¿Sí? Yo creo que todos los que estamos acá, si viviéramos en Corinto, serían los que habíamos alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque decimos soy de Cristo. Ya no somos de nadie, no nos interesa pertenecer a una organización o a una denominación. Y yo les traigo una muy buena noticia, pero nosotros sí pertenecemos a una organización. Pero si lo escucharon a Carlos, él hablaba de organizaciones religiosas. Nosotros pertenecemos a una organización espiritual que lo organizó Dios. A mí se me ocurrió buscar en un diccionario la definición de organización y ustedes me dirán si no se sienten incluidos en esta organización. Una organización dice que es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. ¿Les suena de haber leído eso en la palabra? De que somos miembros de un cuerpo, que cada uno tiene una función dentro del cuerpo, que tienen distintos roles que desempeñar. Bueno, es la estructura que Dios diseñó para sus hijos, cada uno haciendo su función, y todos somos miembros de un solo líder, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, señores, pero sí pertenecemos a una organización espiritual. Y nosotros ya no somos carnales, somos espirituales. Pero nos falta un cachito más, un pasito más. ¿Sí? Como decía Carlos, dejar un poquito el estudio, de estar encerrados con la lámpara alumbrando tanta cantidad de diccionarios y empezar a manifestar eso que Dios nos regaló, que se llama nada más y nada menos que Espíritu Santo. Yo me emociono, perdón. Vamos a 1 de Juan, ¿qué tengo por acá? 1 de Juan 3. No solo pertenecemos a una organización espiritual, sino también a una denominación espiritual. Este es Pedro. 1 de Juan 3. Claro, este es Pedro porque no me pongo los anteojos. Juan, 1 de Juan 3. Dice en el 1, 3, 1. Vean si no pertenecemos a una denominación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué dice? Llamados hijos de Dios. ¡Wow! Tremendo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios ya nos puso un nombre y procede de su amor ese nombre. Hijo de Dios somos. ¿Qué ponemos otros nombres? ¿Por qué se ponen testigos de Jehová, los santos de los últimos 7 días del Apocalipsis, no sé, el evangelista pentecostal del Deuteronomio capítulo 7? Hijos de Dios nos les alcanza para que seamos llamados hijos de Dios. Por favor, falta ese pasito. Así que en Romanos 6 vamos a ver cómo podemos hacer para dar este pasito que nos falta, que es empezar a usar ese Espíritu Santo que tenemos. Yo creo que Cristo, cuando nos venga a buscar y estemos delante del tribunal, nos va a pedir que, a ver, el Espíritu Santo que les di, díganme qué lo usaron. Y aquellos que están en una denominación carnal, lo único que han hecho dentro de esas denominaciones fue acomodar sillas, lucrar el púlpito,
barrer el salón, pintar paredes. Y el Señor Jesucristo, es el pensamiento, ¿no?, que me imagino, les va a decir, necesitaron Espíritu Santo para acomodar pisos, pintar una pared. Y no sé qué van a contestar esa gente. No sé. Romanos 6, gracias, no veo. Son la luz de mis ojos. Versículo 3. Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Va a empezar a hablar de nuestra identificación como hijos de Dios con Cristo. ¿Qué tan identificados estamos con Cristo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí venimos bárbaros nosotros. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Excelente. Amo identificarme de esta manera con el Señor Jesucristo. Verdaderamente lo amo. Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, mas la muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió el Señor Jesucristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para quién vive Jesucristo? para Dios. Para Dios. Ahora, si Él es mi cabeza y yo soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿para quién, cuerno, tengo que vivir? Para Dios. Para Dios. Perdón por lo del cuerno. Pero nosotros los creyentes estamos divididos en dos grupos. El grupo que quiere servir a Dios y darle la gloria a Él, y el grupo que cree que Dios salió de la lámpara de Aladino. Y todos los días se levanta y la frota y cree que Dios es un genio. Y le empieza, Dios, bendecime Dios, bendecime porque no de más. Bendecime, dame trabajo, dame prosperidad. El genio, dame salud, dame un auto si podés. Vos dame, si sos el Dios de la abundancia. Bueno, Cristo para Dios vive, y yo para Dios tengo que vivir. Yo tengo que dar ese paso y empezar a ser espiritual, y cuando me levanto, escuchar al Señor. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos llamó a tener una comunión con el Señor Jesucristo. Hay una versión que dice que nos llamó a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces yo me levanto a la mañana y tengo que decir, Señor, ¿qué querés que haga? Venme aquí. Es así. Vamos a terminar en... ¿Dónde vamos a terminar? En Efesios 4, que no está acá. En Efesios 4, un pasito más hay que dar. Identificarnos con Cristo en cuanto a Dios vive, para Dios vive. Pablo decía por ahí, la otra vez compartíamos, ya no servimos más con el régimen antiguo de la letra. Ya basta de letra, servimos con la novedad de espíritu. Así hay que servir al Padre, con el Espíritu. ¿Qué adoradores busca Dios?
en espíritu y en verdad. Está por toda la Biblia. El Señor Jesucristo decía: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el espíritu. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. Lleno de versículos de Efesios de Pagano. ¿Qué Efesios? 4. Ahí. Está lleno de que hable y manifestemos espíritu, gente. Ya doctrina tenemos, pero por doquier. Dice el versículo 3 del capítulo 4, solícitos en guardar la doctrina. No, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Un cuerpo. ¿Cuántos espíritus? Uno. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores? Uno. ¿De quién somos? De Cristo. Es simple la Biblia. Es simple. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros puede dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pasamos al 9, al 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y otros no es ninguna de estas cosas, pero también fueron constituidos por el Señor y son miembros del cuerpo de Cristo. Y busquen su función, que la van a encontrar y la van a poder ejecutar. Pídanselo al Señor. ¿A fin de qué? Dice el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de quién? De Cristo. Así que bueno, gente, somos miembros de una organización. Les digo otra vez la organización lo que es. Es una estructura, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Un cuerpo es una estructura ordenada. ¿Qué dice la palabra? Que Dios puso los miembros como Él quiso. ¿Quién la ordenó, la estructura espiritual? Dios. Donde coexisten e intercambian personas con diversos roles. Lo acabamos de leer: apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas, distintos roles que interactúan, ¿sí? Y responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, muchas gracias. Ahí va Seba. Buenas tardes, un gusto, muchas gracias. Qué placer, hermanos. Bueno, traje lo mismo para compartir. Así que si quieren lo escuchan y si no. Venimos de Bahía Blanca con hermanos que nos dio el Señor, el hermano Loro, lo voy a poner a llorar, y la hermana Valeria, hasta acá, a conocerlos, a conocer y a experimentar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos. Quiero dejarle 2 o 3 versículos solamente para que sean útiles en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en el desarrollo de nuestra vida fe, en el desarrollo de nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Pedro 4:7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acercan, sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones.
cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué voy con esto? Que quiero que nos quede en claro, es lo que traje para edificación, que es multiforme la gracia de Dios, no tiene una sola forma. Y esa multiforme gracia es cada uno de los que estamos acá, ¿no? Entonces es necesario que cada uno, cuando nos reunimos como iglesia, es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros nos tenemos que ir nutriendo uno de los otros. Ese es el cuerpo de Jesucristo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la expansión de la tierra, ¿no? Toda la historia de la humanidad y toda la expansión de la tierra, tratando de llegar adelante y explicar cuál es la multiforme gracia de Dios, ¿no? Para que todos los santos podamos llegar a comprenderla en la relación, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos como hermanos, se manifiesta la multiforme gracia de Dios y aprendemos de Dios. ¿Dónde está la sabiduría? En cada hermano, ¿no? Somos miembros los unos de los otros, cada uno cumple una función diferente, cada uno tenemos diferentes edades, cada uno tenemos diferentes alturas, cada uno somos diferentes. Cada uno somos hechos como Dios quiso que seamos. Y a cada uno nos dio algo para edificación del cuerpo. Es necesario que cada uno de nosotros, ¿no? Entendamos que nos tenemos que edificar, que tenemos que llevar adelante eso. Muchas veces pasa en las organizaciones religiosas, en otros lugares, que se termina idolatrando, por ahí no la iglesia, por ahí al ministro, ¿no? Está en otro lugar, está como en otro nivel. Sin embargo, o en la alabanza, ¿no? En muchísimas cosas que nuestro Señor es la cabeza, nosotros somos todos soldados rasos, Él es el comandante, Él es quien dirige, Él es quien nos guía, Él es quien nos quiere edificar a cada uno de nosotros y quiere que nosotros seamos nutridos a través de los hermanos, ¿no? Esto, el vínculo de la paz, el amor, el vínculo perfecto. Hospédense como nos hospedó la hermana, no la conozco, pero es un privilegio estar en una casa a 900 kilómetros de la mía y poder experimentar esto, ¿no? Hermanos que sí los conozco, gracias a Jesucristo, ¿no? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo por cabeza, por Señor, por Salvador, por Redentor. Él nos llamó, Él nos salvó, y también el aliento es para los jóvenes, para los más jóvenes, ¿no? El mismo Pablo decía que no menosprecien la juventud, ¿no? En la juventud está la fuerza. El otro día hablábamos con Meme, con Carlos, hablábamos que Jesucristo soportó a los 33 años todo lo que tuvo para soportar, no lo hizo a los 50 ni a los 80, se podría haber quedado un poco más, ¿no es cierto? Si quería, enseñando cosas, ¿no? No alcanzan los libros de la tierra para escribir lo que Jesucristo hizo a 33 años. Imagínense si se hubiese quedado un poco más. Entonces el aliento es para los jóvenes, para que se infiltren y casen las almas perdidas, busquen a los hermanos que están por ahí dispersos. Como un día el Señor llegó a mi vida en un lugar, en algún lugar, y me llamó y lo escuché y así todo. Hoy estoy acá después de muchos años, gracias a Dios, con esposa, con hijos, con hermanos, ¿no? Vinculándonos en el amor de Cristo y siguiendo adelante. Voy a compartirles otro versículo que es muy importante también para mí, que está en Efesios 3, lo acabamos de leer, también los hermanos lo trajeron. Dice Efesios 3, del 8 al 13, dice: a mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Vemos acá que la gracia de Dios es multiforme y la sabiduría de Dios es multiforme. No dejemos de escuchar el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra,
¿no? También la doctrina es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo y la práctica, ¿no? Sabemos que no vemos de palabras, sino en hechos de verdad. ¿Y cuántos versículos que tenemos por poner en práctica? Hoy lo estamos haciendo, hoy estamos glorificando a Dios. Creo que, bueno, la mayoría no nos conocía, nosotros de Bahía, es un privilegio conocer hermanos nuevos y tener esta comunión, la comunión de los santos, ¿no? Un versículo más y termino, no voy a hacer muy expandir mucho porque como si fuera eterno uno, ¿no? Somos eternos. Amén. Uno estaba atento ahí, Vamos a leer ahí nomás bueno, el versículo de 1 de Timoteo que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No? Ahí tenemos una instrucción, ¿no? Yo creo que el cuerpo de Cristo, algunos tienen un amor extraordinario, ¿no? El amor de Cristo se lo manifiestan de una manera concreta, ¿no? Unos son hospedadores, otros predican el Evangelio, ¿no? Otros son personas que tienen muchísima fe como don de fe, ¿no es cierto? Y están los jóvenes que tienen toda la fuerza. Estábamos analizando una palabra el otro día que tiene que ver con cuando David se quedó sin fuerza y lo tuvieron que ayudar para vencer a lobos. ¿Quién ayuda? A lobos. ¿A quién venció David? ¿A qué pueblo venció David? ¿Cómo? A los filisteos. Primero David mata a Goliat, ¿no es cierto? Y después vuelven otra vez los filisteos y necesita la ayuda de un joven David. Búsquenlo en la palabra de Dios, ¿no? Para vencer otra vez a los filisteos que habían bajado a hacerle guerra. Eso muestra cómo también los jóvenes tienen que hoy en día anunciar el Evangelio, tienen la fuerza, ellos han vencido al maligno. Yo estoy ahí, estoy entre joven y es un privilegio anunciar el Evangelio, ¿no? Y compartir con ustedes. Último versículo. Ahí nomás, Efesios 3, del 14 al 21, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, con Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Nadie se anima? ¿Ale? ¿Tenés la voz? Voy a compartir un chiquitito. Vale. Que Dios lo bendiga, hermano. Paz para todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Está pisando el cable, pero eso no sale. Ahí está. Hola. Ahí está. Tarea difícil para mí hablar poco. Sí. Pero acá no mando yo, sino manda el Espíritu de Dios. Yo quiero compartir 3 estados del creyente. Voy a hacer una división que a Carlos no le gusta, pero 3 divisiones bíblicas que nosotros como líderes en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa, en nuestro barrio, que enseñamos la palabra y que compartimos la palabra a todos, tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros predicamos a la gente y se acerca a que le enseñemos la palabra y recibe a Cristo, confiesa Romanos 10, 9, 10 y es salvo, no sabe mucho de la palabra. En Efesios 2, creo que en el versículo 6, hoy le estamos dando a Efesios hoy, A ver, me voy a poner una ayudante acá porque Efesios
2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el primer estado del creyente en el que está sentado. Todos pasamos por ese lugar. Ahora ya todos caminamos, ya trotamos espiritualmente. Pero todos pasamos por el lugar de estar sentados. Y tenemos que mimar a nuestros creyentes nuevos, haciéndole entender de que Él no tiene mucha obligación todavía porque no está caminando, sino que está sentado, está tomando leche y está creciendo. Y en este compartir de estas cosas, le vamos enseñando a estos nuevos hermanos que están sentados de que solamente hay que mirar a Cristo, no a las organizaciones. Creo que todos tenemos ese tropiezo con nuestros hermanos que están en las organizaciones religiosas, que no tenemos nada en contra de ellos, sino más bien los amamos, pero tropezamos con la artimaña del diablo que le hace caer a ellos en creer que lo máximo es mi iglesia, la única que trae salvación. Y sabemos perfectamente que no es así. También tenemos que considerar en Efesios 4, dice que en el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Todos leímos muchas veces Efesios, así que no lo voy a volver a leer, pero quiero rescatar este punto de que acá ya empieza una obligación que es la de andar, y nadie sale andando cuando empieza a andar. Cuestan los pasos, los primeros pasos, pero tenemos la ventaja de que todavía tenemos el primer amor, ese que cuando nos predican y estamos, y vos no crees en Cristo, crees porque te voy a dar por la cabeza si no crees. Y empezamos a andar y a caminar, y también nos enseña la palabra las cosas en las que no tenemos que caminar en el capítulo 4. Que nos acordemos de esta gente cuando están reunidos con nosotros, de que nuestro cariño y nuestra paciencia y nuestra tolerancia hacia los hermanos nuevos, tenemos que considerar estos estados. Yo me anoto como los antipáticos dentro de las reuniones de hermanos, porque hay muchas hermanas principalmente que me odian, pero después, ¿viste? Pero yo estoy puesto por Dios porque es una forma de ejercitar el amor, porque si yo soy querible no ejercitas nada el amor, ¿entendés? Entonces, claro, sí. Llámeme a Carlos, nosotros este más de en casa le decimos meme, pero a Carlos tampoco es simpático. Es un entrenamiento quererle a meme, pero también es parte de ejercitar el amor, y después que vos le querés ya no le puedes dejar de querer. Ahí es porque ya el Espíritu nos sanó, nos curó y estamos ejercitados en poder amar. ¿Y a dónde voy a llegar ahora? A donde nosotros todos queremos estar, que el capítulo 6 de Efesios, estar firme. Le adelanto que esta movida que estamos haciendo acá, aparte de que es un regalo de Dios, traernos hasta acá para mimarnos y acariciarnos el corazón, nosotros le estamos haciendo la guerra al diablo. Él no se queda callado y en el rincón, pero nosotros, como Ezequías, el rey, tenemos miedo, le llamamos a Isaías que ore con nosotros, ¿sí? Como David cuando estaba frente de Goliat, en castellano hablando nos cagamos todos, ¿sí? Pero nosotros sabemos quién estamos tomados, y esta guerra no es de un día, es hasta el último día de nuestra vida. Y como todos decidimos ser obedientes a Dios, tenemos un problema ahora, que vamos a ser de largos días sobre esta tierra.
Así que los jóvenes, que son, yo ya tengo 60, ya me queda poquito de lucha contra el diablo. Pero los jóvenes prepárense, tengan la certeza de que la victoria de Dios llega en el momento justo y que estar en nuestra zona de confort no nos hace crecer. Tenemos que salir al campo para crecer. Tenemos que salir al campo para que nuestro corazón madure, prendido de la mano de Cristo. Porque el diablo nos va a dar Netflix, nos va a dar YouTube, nos va a dar computadora, todas las pantallas más grandes para que nos sentemos en la sala, para que perdamos mucho tiempo y no le molestemos. Y encima te cobra, ¿sí? ¿Viste? Porque el diablo es malo y eso lo sabemos. Así que, hermanos, yo le exhorto que estén con los ojos bien abiertos, que perseveremos en la oración los unos por los otros y que aquel que quiera estar firme, mira que no caiga, dice la palabra. No lo puso por poner de onda. El diablo es muy inteligente, tiene mucho más años que nosotros y está ejercitado en hacerle tropezar a los creyentes. Los judíos miles de veces tropezaron y cayeron, siendo que tenían la sabiduría de Dios, los escritos, tenían sacerdotes, tenían todo, igual tropezaban. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Es astuto. El que va a estar firme, mire que no caiga. Yo siempre le pido oración a todos los hermanos que conozco, ahora conozco mucho más. Es un changüí más que tengo porque voy a tener más oración a mi favor. Pero acostumbrémonos a orar los unos por los otros y ahora que con Norberto hace como 3 años que estamos tratando de que los hermanos nos juntemos y que realmente podamos armar una unidad en el vínculo del espíritu de ser hermanos que realmente busque la presencia de Cristo. Y estamos con todo el anhelo en nuestro corazón servirle solo a Cristo. Cristo respondió, nos unió a nosotros. Yo ni sabía que Carlos le conocía a Norberto. Yo vivía en Viernes y vivía en Posada y fíjate cómo unió las dos puntas y yo me puse en el medio. Es un regalo, una caricia al alma para mí. Entonces, hoy se dijeron cosas importantes, cosas lindas y cosas para prestar atención. Esta doctrina que aprendimos hoy, de que no miremos a cosas que no sean Cristo, enseñarle a los que están congregados con nosotros. Nuestra vista tiene que estar siempre para arriba, no para el lado de la tierra, porque acá para la tierra lleva solo a muerte. Cuando miramos para arriba únicamente vamos para vida. Este era mi compartir con ustedes, hermano. Que Dios los bendiga y paz. Felita, que por lo menos dé la gracia. Yo ya estaba preparada. El espíritu, ¡Ey, hermano, que estamos en el espíritu! Prendele, Alejandro. Bueno, a mí, como está diciendo Norberto, y tengo buen oído, no me hace falta micrófono. Ya lo tengo incorporado. Nada, yo simplemente me emociona escuchar la palabra, me emociona cuando realmente se habla desde el corazón y no desde la humanidad, cuando se habla desde el espíritu y no dejamos que entre los 5 sentidos. Cada clase se ha ido coordinando, cada clase ha tenido hasta casi el mismo versículo en algunos. Y a veces uno dice, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién está? A ver, vos, venimos de un lugar que por ahí somos un poco estructurados para hablar, para estudiar y para hacer estas reuniones. Pero yo hace mucho entendí que el que la maneja, el que la ordena y el que pone el querer y el hacer primero, segundo y tercero es nuestro Padre Celestial y nuestro hermano Cristo Jesús.
Con lo que dijeron los hermanos concuerdo totalmente. Yo no sirvo a hombres, lo sirvo a mi Padre Celestial y a mi hermano Cristo Jesús, que fue el único que hizo gran sacrificio por nosotros, por ese amor inmensurable que nos tuvo tanto a nosotros como para ser también obediente a su Padre. Que eso es lo que nos llama, ¿no? A ser obediente a nuestro Padre. Nuestro hermano Cristo Jesús fue obediente, por ende nosotros debemos ser obedientes para alcanzar, como dice, hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Pero Él habla de las obras, primeramente, de ser obediente, de caminar como caminó Él, y lo demás, que son milagros, sanidades, viene por esa obediencia, ¿sí? Bueno, yo les quería compartir, no pensé que iba a hablar tanto. Me emociono cuando me emociona. Ahí les comparto un versículo en Mateo 20, 26. Ah, gracias, Al. Tenemos hasta la misma cuestión ahí con Alice. Dice, hay un versículo que después del 25 lo leen ustedes, pero a mí me gustó desde el 26 en adelante, el 25 lo fundamenta, pero vamos a leer Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Si nuestro hermano Cristo Jesús vino a servir, ¿por qué nosotros vamos a ser servidos? Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, estamos para servir y no para ser servidos. Eso lo tenemos que entender. Y también entender que tenemos que sacar nuestras humanidades. Porque si fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestras madres, nosotros no somos carnales, somos espirituales. Aprendamos a vivir como espíritu que somos. No veamos los 5 sentidos. Caminemos por cómo caminó Cristo. Mirando y siendo amor y caminando con amor. Y se amaban los unos a los otros. Y a ese que por ahí nos cuesta amarlo, a ese al que más tenemos que amar, porque ahí está la gloria de nuestro Padre en nosotros en manifestación. Dios los bendiga, los amo y gracias por haber venido. Para mí es una emoción, ya voy a llorar, tenerlos acá en casa. Los que ya han venido en otras ocasiones saben que mi familia ama servir y me encanta nos gusta recibirlos en nuestra casa, abrirles nuestra puerta. Capaz que no se haga en un lugar más grande o con más comodidad, pero creo que nuestro hermano Cristo Jesús no encontraba un lugar específico. Él, cuando daba la palabra, la daba a donde la tenía que dar y el que quería escuchar se sentaba y la escuchaba. Así debemos ser nosotros. Dios los bendiga y gran prosperidad para todo en el Espíritu. Bueno, voy a compartir también un poquito de la palabra, ya que dejaron la Biblia acá. Bueno, mi nombre es Néstor, yo comencé este ministerio hace muchos años y realmente es un privilegio poder estar acá con Felisa. Realmente es un privilegio estar acá con Felisa y poder compartir la palabra, porque realmente la conocí en La Rioja, nos conocimos en La Rioja con Daniel y... A ver, hola. Sí, está bien. Hola. Hola. Y a partir de ahí, he venido acá a Rumipal en una oportunidad, la segunda vez, así que realmente es un gran privilegio poder conocer a otros creyentes que aman a Dios, que amamos a Dios y que tenemos la oportunidad de podernos servir la palabra, como Dios quiere que lo hagamos, que sirvamos la palabra en amor.
serví y vi que ese servicio es alegría en nuestro corazón. Uno cuando da la palabra de Dios con el corazón, de la mano de Dios, uno se alegra el corazón de la persona que habla la palabra de Dios. Y eso es lo que uno debe hacer cuando, aunque sea un versículo, algo de la palabra de Dios que conozca o que entienda, aunque sea que entienda un versículo, lo debe compartir, ya sea con amigos, con familia, con las personas con las cuales uno se encuentra. A veces yo estoy haciendo la fila en el banco y me pongo ahí a compartir la palabra. O sea, viste, estamos tanto tiempo ahí esperando que nos atiendan y bueno, y uno le empieza a hablar a la persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando, exactamente, aprovechando bien el tiempo. Y justamente aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y no es que los días sean malos, porque Dios toda la creación la hizo buena y agradable para que uno la disfrute, sino que lo que se hace durante el día no son buenos. Y eso es lo que uno hay que tener ese versículo, que no son, Dios le hizo a la creación toda perfecta para que nosotros la disfrutemos, la abrigamos en toda su plenitud. Pero bueno, no todo lo que hacemos es bueno, lo que hace el hombre. Yo venía a compartir solamente 2 versículos de la palabra de Dios que justamente en las manifestaciones del Espíritu que escuchamos en las reuniones de creyentes por inspiración de Dios, Dios continuamente nos dice que vamos a Él. Dios continuamente dice, por favor, vengan a mí, hablen conmigo para poder descargar, para poder sacarse ese peso que tienen, para poder liberarse de todos los problemas o las situaciones con las que viven ustedes y que vivimos a diario, cada uno de nosotros, porque es así. Entonces, Jesucristo dice en un versículo, en Pablo, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es una promesa de parte de Dios a través de Jesucristo, que dice que esa palabra trabajados es una palabra que viene de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque son las situaciones que viven otras personas y que nos trasladan a nosotros. Es una cosa horizontal. Cuando dice que todo lo que esté trabajado, porque el hecho a veces de uno trabajar para Dios o por Dios, le trae peso al hombre o a la mujer que recibe ese peso de otras personas, porque vienen con diferentes situaciones, con diferentes problemas, y uno debe absorber ese problema, debe absorberlo y poderlo elevar a Dios, ¿verdad? Entonces uno hace eso. Cuando cuando uno está trabajado externamente, porque vienen los problemas de afuera, uno lo debe elevar a Dios. Y cansado es algo interno, es de mí para Dios. O sea, cuando yo estoy cansado, cuando mi corazón está cansado por diferentes situaciones que tengamos, pérdida de familia, pérdida de hermanos, situaciones, o también trabajado, cansado de no tener una vital y estrecha relación con Dios. Para eso cuando uno está fuera de comunión también está cansado, ¿viste? Dice, estoy cansado y no sé por qué, pero cuando uno no está andando como Dios quiere que lo hagamos, uno se empieza a cansar y empieza a manifestar. Entonces, Jesucristo amorosamente nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tremenda promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros que queremos y que queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos pide continuamente en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y uno debe estar atento para poderla hacerla viva en nuestras vidas, para que uno pueda disfrutar de esa paz. Porque, como dice, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios dice continuamente, que vamos a Él de continuo, que por nada estemos preocupados, distraídos, con una preocupación distrayente que nos lleve o nos saque del contexto de lo que Dios quiere que andemos. Así que, y después que nos da la paz de Dios. Dice que la paz de Dios que sobre todo guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y ese guardará es como una guardia militar. ¿Por qué? Porque son las 24 horas del día. No es solamente un guardar que me pone detrás de un frasco, me cubre. No. Es guardar Dios nos guarda las 24 horas del día, señores. 24 horas del día está
Cristo está, Dios por medio de Cristo Jesús, guardando nuestros corazones. Ese guardar que dice, sobre todo cosa guardar, guarda tu corazón, porque de él manda la vida, también ese guardar también es así. Es las 24 horas del día, Dios guarda nuestros corazones, nos protege, nos cubre, nos mima, nos dice tantas cosas hermosas que a nosotros nos da aliento a nuestro corazón, porque sabemos que tenemos a Él, Dios, las 24 horas del día, cada uno de nosotros. Y eso uno lo tiene que tener muy claro en su corazón para poder estar alentado de que Dios está continuamente con nosotros. De continuo está hablándonos a nosotros, de continuo está mimando nuestros corazones, de continuo está queriendo que nosotros avancemos, que caminemos con Él. Y cada una de las compartires que estuvieron acá, creo que estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ellos, porque es lo que Dios le ha inspirado a cada una de las personas que han estado acá, y es lo que Dios quiere que hagamos, que caminemos, como nos alentó acá a Carlos, a que no seamos un tecnicismo de muchas palabras, sino de hechos, que lo amemos en verdad y en hechos, y eso creo que Dios le agrada sobremanera de que eso sea como el libro de Hechos. El libro de Hechos es acción, el libro de Hechos es el caminar de los primeros creyentes que hubo en la iglesia y que accionaron, creyeron lo que habían recibido de parte de Dios, que era el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a caminar. No es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, cada uno sabe cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son las cosas en las cuales uno debe empezar a caminar. Cada uno sabe cuáles son sus estrecheces en el corazón, pero uno debe mirar cuáles son mis mayores virtudes como hombre o como mujer, y en esa cosa hacerse fuerte y avanzar. No debemos mirar nuestras flaquezas, sino mirar nuestro poderío que nosotros tenemos en nuestra creencia, a veces que tenemos, en los cuales estamos creyendo más, y uno empezar a ponerse firme en esas creencias y poder manifestar lo que Dios quiere que hagamos. Y quería compartir un versículo de 1 Tesalonicenses, que también está... ¿Los lentes? No, tengo en el celular. Pero... Ahora yo te busco. Primera Tesalonicenses, ¿cuánto? 1 Tesalonicenses 3. 3, versículo. No sé dónde dejé el celular. ¿Este no? No, el mío, el negro. ¿Y el versículo? Este no Acá está. Espera que yo te lo... Quería compartir esto. Uno cuando... uno debe, dice Dios que uno debe ser agradecido, ser agradecido por todo lo que hemos recibido, por todo lo que hemos recibido de parte de Él. Y acá dice, en 1 Tesalonicenses dice, 5, 18 al 24, dice, dad gracias en todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. No es por esto de gracias, no, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no, absolutamente no. Esta es la palabra ou en griego. No, absolutamente no apaguéis el espíritu. O sea que hablemos mucho con Él. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Es necesario que lo adoren. Y Dios continuamente nos pide eso, que lo adoremos a Él de continuo. No apaguéis el espíritu, dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Él también va a venir cuando sea el retorno. Él va a estar acá con nosotros, Él va a venir, y Él dice que no solamente en este momento, sino también cuando vuelva. Así que uno debe estar preparado, equipado para esto, para poder seguir. El Cristo está en el corazón cuando tengamos alguna situación, alguna necesidad, y que vamos a Él de continuo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque Dios sabe que
que nos cansamos, que a veces tenemos trabajado el corazón por alguna situación. Así que ese es mi aliento para este día, para cada uno de ustedes. Los amo mucho en Cristo y espero que este fin de semana sea todo para la gloria de Dios, como lo está haciendo hasta ahora, y realmente es un gusto, un placer después de estar compartiendo acá la palabra con ustedes y que nos conozcamos, porque esto es una previa de lo que va a ser El cielo. cuando sea el retorno. Esto es una previa de lo que vamos a recibir, de lo que vamos a obtener, de lo que vamos a tener en un futuro inmediato. Así que le agradezco a todos por la atención y estamos, mañana seguiremos todo el día compartiendo y el lunes. Los amo en Cristo. Dios los bendiga. Amén. Amén. Saludos. Hola, hola. Bueno, ¿alguna hermana más que quiera compartir? ¿Alguna ¿Mujer? hermana, dijo, Ella. Saqué el cuchillo, Vamos, Valeria. No preparada, pero sí a partir de lo que estuvieron compartiendo los hermanos. ¿Cómo tiene que- ¿Cómo que la lámpara no tiene aceite? No dije eso, para me nada. quedo más tranquila. Para nada. Pero justamente, primero también quiero redoblar los agradecimientos que hizo mi hermano Sebastián. Es una honra estar compartiendo con cada uno y cada una de ustedes. ¿No se escucha? Ahí se escucha. Es algo pequeño lo que les quería compartir, que me vino a la mente a partir de escuchar cuando los hermanos hablaban, por ejemplo, de quien ha trabajado en obras que tienen que ver con la pintura, con las sillas, y también en el acompañamiento de los más pequeños hasta la madurez, ¿no? Y me acordé de el amor del Señor Jesús con Marta y con María, ¿no? Y me acordé que Dios, Cristo, jamás ha menospreciado a nadie y que Cristo es el único que conoce nuestros corazones. Entonces este también es un mensaje de aliento para decir que no solo los jóvenes, sino quienes a veces dudan, dejen de hacerlo, porque tenemos en Cristo alguien en quien confiar, que ve los corazones, las intenciones de nuestro corazón, y más allá de que a veces seamos más Martas que Marías y no aprovechemos esa buena parte y que a veces nos pueda ser arrebatada, el Señor aún así sigue teniendo misericordia, porque nuevas son sus misericordias cada día, ¿no? Entonces, quería compartir eso únicamente, que no siempre vamos a estar quizás posicionados desde el lugar en donde nos sentimos poderosos o donde tenemos certezas. A veces tendremos temores, a veces, pero el tema no es cómo nos sentimos, sino cómo entregamos esas cargas a nuestro Señor, que es quien nos da el poder. Diga el débil, fuerte soy. Así que seamos fuertes en Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna hermana de San Juan? Sí o sí. Vamos, San Juan. Vamos, Amajo me envió la solicitud en el Facebook y pasé el largo y el Señor me reprendió y me dijo, aceptale. La acepté, le hablé y me contestó y ahí iniciamos una relación en Cristo. Y ahora va a seguir hablando. Ahora dice callate. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, ¿Cómo es? Sí, perfecto. ¿Me siento? Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, la verdad que vergüenza hablar entre todos. Estamos muy felices con mi marido de poder estar acá. Nosotros cuando le dijimos a Carlos y a Norbert, creo que fue, che, si nos vemos para el feriado, y de ahí salió y bueno, gracias a Dios hoy estamos acá. La verdad que fue un plan de Dios, porque si lo hubiésemos planeado humanamente, capaz que no hubiese salido así. Así que bueno, les agradecemos. Nosotros, si bien somos muy jóvenes, nuestro propósito era venir a aprender más de los ancianos en la palabra.
Nosotros, si bien estamos llevando una iglesia en San Juan, pero queríamos venir a aprender de ustedes. Así que simplemente compartirles eso y muchas gracias. Ahora hay que ir a visitarlo a ellos. Sí, volvamos a San Juan y a Bahía. Vamos a Bahía también. Bueno, esto fue el Facebook hoy. Dios los bendiga a todos. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por reunirnos en su nombre. Glorioso nombre, nuestro Señor Jesucristo y único Salvador y Redentor. Gracias por estar en Él, por habernos colocado en Él, vos, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, por habernos escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, porque con Él y en Él, y solamente en Él somos tus hijos amados. Gracias por esto, en su nombre Jesucristo, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, gracias por estar.